o algo así, ¿no? Arriba el sol abajo, ¿no? Que la fuerza de trabajo se ha feminizado y que eso tiene consecuencias para el resto de la sociedad, ¿no? La gran feminización. Ok, señores, voy a... ¡Wey! José Cruz, ¿qué tal? Saludos a México. Si no les importa, para este pongo el automático que yo me voy a hacer un cafecito, ¿ok? Si no me quedaré dormido. La gran feminización. Ellen Andrews. 16 de octubre de 2025. Compartir. Compartir a través de X, compartir a través de Facebook, compartir por correo electrónico, copiar enlace. En 2019 leí un artículo sobre Larry Summers y Harvard que cambió mi forma de ver el mundo. El autor, que escribe bajo el seudónimo de J. Stone, argumentó que el día en que Larry Summers renunció como presidente de la Universidad de Harvard marcó un punto de inflexión en nuestra cultura. Toda la era woke podría extrapolarse a partir de ese momento, a partir de los detalles de cómo se canceló Summers y, sobre todo, quién hizo la cancelación: las mujeres. Los hechos básicos del caso Summers me eran familiares. El 14 de enero de 2005, en una conferencia sobre diversificación de la fuerza laboral de ciencia e ingeniería, Larry Summers dio una charla que se suponía que sería extraoficial. En él, dijo que la subrepresentación femenina en las ciencias duras se debía en parte a la diferente disponibilidad de aptitudes en el extremo superior, así como a las diferencias de sabor entre hombres y mujeres no atribuibles a la socialización. Algunas profesoras que asistieron se sintieron ofendidas y enviaron sus comentarios a un reportero, desafiando la regla extraoficial. El escándalo resultante llevó a un voto de censura por parte de la facultad de Harvard y, finalmente, a la renuncia de Summers. El ensayo argumentaba que no era solo que las mujeres hubieran cancelado al presidente de Harvard, era que lo habían cancelado de una manera muy femenina. Hicieron apelaciones emocionales en lugar de argumentos lógicos. Cuando comenzó a hablar sobre las diferencias innatas en la aptitud entre hombres y mujeres, simplemente no podía respirar porque este tipo de sesgo me enferma físicamente, dijo Nancy Hopkins, bióloga del MIT. Summers hizo una declaración pública aclarando sus comentarios, y luego otra, y luego una tercera, con la disculpa cada vez más insistente. Los expertos intervinieron para declarar que todo lo que Summers había dicho sobre las diferencias sexuales estaba dentro de la corriente científica principal. Estas apelaciones racionales no tuvieron ningún efecto sobre la histeria de la turba. Esta cancelación fue femenina, argumentó el ensayo, porque todas las cancelaciones son femeninas. La cultura de la cancelación es simplemente lo que hacen las mujeres cuando hay suficientes en una organización o campo determinado. Esa es la tesis de la gran feminización, que el mismo autor elaboró más tarde en un libro. Todo lo que piensas como wokeness es simplemente un epifenómeno de feminización demográfica. El poder explicativo de esta simple tesis fue increíble. Realmente desveló los secretos de la época en la que vivimos. El despertar no es una ideología nueva, una consecuencia del marxismo o un resultado de la desilusión posterior a Obama. Son simplemente patrones femeninos de comportamiento aplicados a instituciones donde las mujeres eran pocas hasta hace poco. ¿Cómo no lo vi antes? Posiblemente porque, como la mayoría de la gente, pienso en la feminización como algo que sucedió en el pasado antes de que yo naciera. Cuando pensamos en las mujeres en la profesión legal, por ejemplo, pensamos en la primera mujer en asistir a la Facultad de Derecho, 1869, la primera mujer en argumentar un caso ante la Corte Suprema, 1880, o la primera jueza de la Corte Suprema, 1981. Un punto de inflexión mucho más importante es cuando las facultades de derecho se convirtieron en mayoría femeninas, lo que ocurrió en 2016, o cuando los asociados de los bufetes de abogados se convirtieron en mayoría femenina, lo que ocurrió en 2023. Cuando Sandra Day O'Connor fue nombrada para el Tribunal Superior, solo el 5% de los jueces eran mujeres. Hoy en día, las mujeres son el 33% de los jueces en Estados Unidos y el 63% de los jueces nombrados por el presidente Joe Biden. El personal del New York Times se convirtió en una mayoría femenina en 2018. La misma trayectoria se puede ver en muchas profesiones. Una generación pionera de mujeres en las décadas de 1960 y 70, aumentar la representación femenina durante las décadas de 1980 y 90, y la paridad de género finalmente llegando, al menos en las cohortes más jóvenes, en la década de 2010 o 2020. En 1974, solo el 10% de los reporteros del New York Times eran mujeres. El personal del New York Times se convirtió en una mayoría femenina en 2018 y hoy la proporción femenina es del 55%. Las escuelas de medicina se convirtieron en mayoría femeninas en 2019. Las mujeres se convirtieron en la mayoría de la fuerza laboral con educación universitaria en todo el país en 2019. Las mujeres se convirtieron en la mayoría de los instructores universitarios en 2023. Las mujeres aún no son la mayoría de los gerentes en Estados Unidos, pero podrían serlo pronto, ya que ahora son el 46%. Así que el momento encaja.
El despertar surgió casi al mismo tiempo que muchas instituciones importantes se inclinaron demográficamente de mayoría masculina a mayoría femenina. La sustancia también encaja. Todo lo que piensas que es woke implica priorizar lo femenino sobre lo masculino, empatía sobre racionalidad, seguridad sobre riesgo, cohesión sobre competencia. Otros escritores que han propuesto sus propias versiones de la tesis de la gran feminización, como Noah Carlo Winegard y Cory Clark, que analizaron los efectos de la feminización en la academia, ofrecen datos de encuestas que muestran diferencias sexuales en los valores políticos. Una encuesta, por ejemplo, encontró que el 71% de los hombres dijo que proteger la libertad de expresión era más importante que preservar una sociedad cohesionada, y el 59% de las mujeres dijo lo contrario. Las diferencias más relevantes no se refieren a los individuos, sino a los grupos. En mi experiencia, las personas son únicas y te encuentras con valores atípicos que desafían los estereotipos todos los días, pero los grupos de hombres y mujeres muestran diferencias consistentes. Lo cual tiene sentido, si lo piensas estadísticamente. Una mujer al azar puede ser más alta que un hombre al azar, pero es muy poco probable que un grupo de 10 mujeres al azar tenga una altura promedio mayor que la de un grupo de 10 hombres. Cuanto más grande sea el grupo de personas, más probable es que se ajuste a los promedios estadísticos. Las dinámicas de grupo femenino favorecen el consenso y la cooperación. Los hombres se ordenan unos a otros, pero las mujeres solo pueden sugerir y persuadir. Cualquier crítica o sentimiento negativo, si es absolutamente necesario expresarlo, debe ser enterrado en capas de cumplidos. El resultado de una discusión es menos importante que el hecho de que se haya celebrado una discusión y todos hayan participado en ella. La diferencia sexual más importante en la dinámica de grupo es la actitud hacia el conflicto. En resumen, los hombres libran conflictos abiertamente mientras que las mujeres socavan o condenan al ostracismo a sus enemigos de forma encubierta. Barry Weiss, en su carta de renuncia a The New York Times, describió cómo sus colegas se referían a ella en mensajes internos de Slack como racista, nazi e intolerante y, esta es la parte más femenina, colegas percibidos como amigables conmigo fueron acosados por compañeros de trabajo. Weiss una vez le pidió a un colega en el escritorio de opinión del Times que tomara un café con ella. Esta periodista, una mujer birracial que escribía con frecuencia sobre la raza, se negó a reunirse. Esto fue un fracaso para cumplir con los estándares de profesionalismo básico, obviamente. También era muy femenino. Los hombres tienden a ser mejores en la compartimentación que las mujeres, y el despertar fue en muchos sentidos un fracaso de la sociedad para compartimentar. Tradicionalmente un médico individual puede tener opiniones sobre los temas políticos del día, pero consideraría que es su deber profesional mantener esas opiniones fuera de la sala de examen. Ahora que la medicina se ha feminizado, los médicos usan alfileres y cordones para expresar puntos de vista sobre temas controvertidos, desde los derechos de los homosexuales hasta Gaza. Incluso aportan la credibilidad de su profesión a las modas políticas, como cuando los médicos dijeron que las protestas de Black Lives Matter podrían continuar en violación de los cierres de COVID porque el racismo era una emergencia de salud pública. Un libro que me ayudó a juntar las piezas fue Warriors and Warriors, The Survival of the Sexes de la profesora de psicología Joyce Benenson. Ella teoriza que los hombres desarrollaron dinámicas de grupo optimizadas para la guerra, mientras que las mujeres desarrollaron dinámicas de grupo optimizadas para proteger a su descendencia. Estos hábitos, formados en las brumas de la prehistoria, explican por qué los experimentadores en un laboratorio de psicología moderno, en un estudio que cita Benenson, observaron que un grupo de hombres a los que se les asigna una tarea, compiten por el tiempo de hablar, no están de acuerdo en voz alta, y luego transmiten alegremente una solución al experimentador. Un grupo de mujeres a las que se les asigne la misma tarea, preguntarán cortésmente sobre los antecedentes y las relaciones personales de las demás, acompañado de mucho contacto visual, sonrisas y turnos, y prestar poca atención a la tarea que presentó el experimentador. El objetivo de la guerra es resolver las disputas entre dos tribus, pero solo funciona si se restablece la paz después de que se resuelva la disputa. Por lo tanto, los hombres desarrollaron métodos para reconciliarse con los oponentes y aprender a vivir en paz con las personas contra las que luchaban ayer. Las hembras, incluso en las especies de primates, son más lentas para reconciliarse que los machos. Esto se debe a que los conflictos de las mujeres eran tradicionalmente dentro de la tribu por recursos escasos, que no se resolvían mediante un conflicto abierto sino mediante una competencia encubierta con los rivales, sin un término claro. Todas estas observaciones coincidían con mis observaciones de despertar, pero pronto la feliz emoción de descubrir una nueva teoría finalmente dio paso a una sensación de hundimiento. Si el despertar es realmente el resultado de la gran feminización, entonces la erupción de la locura en 2020 fue solo una pequeña muestra de lo que depara el futuro. Imagínese lo que sucederá a medida que los hombres restantes salgan de estas profesiones que dan forma a la sociedad y las generaciones más jóvenes y feminizadas tomen el control total. El personal del New York Times se convirtió en una mayoría femenina en 2018. El Estado de Derecho no sobrevivirá a que la profesión legal se convierta en una mayoría femenina. La amenaza que representa el despertar puede ser grande o pequeña según la industria. Es triste que los departamentos de inglés estén todos feminizados ahora, pero la vida diaria de la mayoría de las personas no se ve afectada por ello. Otros campos importan más. Puede que no seas periodista, pero vives en un país donde lo que se escribe en The New York Times determina lo que se acepta públicamente como la verdad. Si el Times se convierte en un lugar donde el consenso dentro del grupo puede suprimir hechos impopulares más de lo que ya lo hace, eso afecta a todos los ciudadanos. El Estado de Derecho no sobrevivirá a que la profesión legal se convierta en una mayoría femenina. El campo que más me asusta es el derecho. Todos dependemos de un sistema legal que funcione y, para ser francos, el Estado de Derecho no sobrevivirá a que la profesión legal se convierta en una mayoría femenina. El Estado de Derecho no se trata solo de escribir reglas. Significa seguirlos incluso cuando producen un resultado que te toca la fibra sensible o va en contra de tu sentido visceral de qué parte es más comprensiva. Un sistema legal feminizado podría parecerse a los tribunales del Título 9 para la agresión sexual en los campus universitarios establecidos en 2011 bajo el presidente Obama. Estos procedimientos se regían por reglas escritas y por lo tanto, técnicamente podría decirse que operan bajo el Estado de Derecho. Pero carecían de muchas de las salvaguardias que nuestro sistema legal considera sagradas, como el derecho a confrontar a su acusador, el derecho a saber de qué delito se le acusa y el concepto fundamental de que la culpabilidad debe depender de circunstancias objetivas que ambas partes conocen, no de cómo se siente una de las partes acerca de un acto en retrospectiva. Estas protecciones fueron abolidas porque las personas que hicieron estas reglas simpatizaban con los acusadores, que eran en su mayoría mujeres, y no con los acusados, que eran en su mayoría hombres. Estos dos enfoques de la ley chocaron vívidamente en las audiencias de confirmación de Brett Kavanaugh. La posición masculina era que si Christine Blasey Ford no puede proporcionar ninguna evidencia concreta de que ella y Kavanaugh estuvieron juntos en la misma habitación, no se puede permitir que sus acusaciones de violación arruinen su vida. La posición femenina era que su respuesta emocional evidente era en sí misma una especie de credibilidad que el Comité del Senado debe respetar.
Si la profesión legal se convierte en mayoritariamente femenina, espero ver que se extienda el espíritu de los tribunales del título 9 y las audiencias de Kavanaugh. Los jueces doblarán las reglas para los grupos favorecidos y las harán cumplir rigurosamente en los grupos desfavorecidos, como ya ocurre en un grado preocupante. En 1970 era posible creer que la introducción de mujeres en la profesión legal en grandes cantidades tendría solo un efecto menor. Esa creencia ya no es sostenible. Los cambios serán masivos. Por extraño que parezca, ambos lados del espectro político están de acuerdo en cuáles serán esos cambios. El único desacuerdo es sobre si serán algo bueno o malo. Dahlia Lithwick abre su libro Lady Justice, Women, the Lab, and the Battle to Save America con una escena de la Corte Suprema en 2016 durante los argumentos orales sobre una ley de aborto de Texas. Las tres juezas Ginsburg, Sotomayor y Kagan ignoraron los límites de tiempo formales, hablando exuberantemente sobre sus colegas masculinos. Lithwick celebró esto como una explosión de poder judicial femenino embotellado, que le dio a Estados Unidos una idea de lo que la paridad de género genuina o casi la paridad podría haber significado para las futuras mujeres en las poderosas instituciones legales estadounidenses. Lithwick elogia a las mujeres por su actitud irreverente hacia las formalidades de la ley, que, después de todo, se originaron en una era de opresión y supremacía blanca. El sistema legal estadounidense era fundamentalmente una máquina construida para privilegiar a los hombres blancos propietarios, escribe Lithwick. Pero es lo único que funciona, y trabajas con lo que tienes. Se puede esperar que aquellos que ven la ley como una reliquia patriarcal la traten instrumentalmente. Si ese espíritu llega a prevalecer en todo nuestro sistema legal, entonces las trampas se verán iguales, pero habrá ocurrido una revolución. La gran feminización no tiene precedentes. Otras civilizaciones han dado a las mujeres el voto, les han otorgado derechos de propiedad o les han permitido heredar los tronos de los imperios. Ninguna civilización en la historia de la humanidad ha experimentado permitiendo que las mujeres controlen tantas instituciones vitales de nuestra sociedad, desde partidos políticos hasta universidades y nuestras empresas más grandes. Incluso cuando las mujeres no ocupan los primeros puestos, las mujeres marcan la pauta en estas organizaciones, de modo que un CEO masculino debe operar dentro de los límites establecidos por su vicepresidente de recursos humanos. Suponemos que estas instituciones continuarán funcionando en estas circunstancias completamente nuevas. Pero ¿cuáles son nuestros fundamentos para esa suposición? El problema no es que las mujeres sean menos talentosas que los hombres o incluso que los modos femeninos de interacción sean inferiores en cualquier sentido objetivo. El problema es que los modos de interacción femeninos no son adecuados para lograr los objetivos de muchas instituciones importantes. Puede haber una academia que sea mayoritariamente femenina, pero estará, como ya lo están los departamentos de mayoría femenina en las universidades de hoy, orientada hacia otros objetivos que no sean el debate abierto y la búsqueda sin restricciones de la verdad. ¿Y si su academia no busca la verdad, de qué sirve? Si sus periodistas no son individualistas espinosos a los que no les importa alienar a la gente, ¿de qué sirven? Si una empresa pierde su espíritu de capa y espada y se convierte en una burocracia feminizada y centrada en sí misma, ¿no se estancará? Si la gran feminización representa una amenaza para la civilización, la pregunta es si hay algo que podamos hacer al respecto. La respuesta depende de por qué crees que ocurrió en primer lugar. Hay muchas personas que piensan que la gran feminización es un fenómeno natural. A las mujeres finalmente se les dio la oportunidad de competir con los hombres, y resultó que eran mejores. Es por eso que hay tantas mujeres en nuestras salas de redacción, dirigiendo nuestros partidos políticos y administrando nuestras corporaciones. Ross Douthat escribió esta línea de pensamiento en una entrevista este año con Jonathan Kepperman, también conocido como L0M3Z, un editor de derecha que ayudó a popularizar el término la casa comunal como metáfora de la feminización. Los hombres se quejan de que las mujeres los oprimen. ¿No es la casa comunal solo un largo lloriqueo masculino por no competir adecuadamente? Preguntó Douthat. ¿Tal vez deberías aguantar y competir en el terreno que tenemos en los Estados Unidos del siglo XXI? Eso es lo que las feministas creen que sucedió, pero están equivocadas. La feminización no es un resultado orgánico de que las mujeres superen a los hombres. Es un resultado artificial de la ingeniería social, y si quitamos el pulgar de la báscula, colapsará en una generación. El pulgar más obvio en la balanza es la ley contra la discriminación. Es ilegal emplear muy pocas mujeres en su empresa. Si las mujeres están subrepresentadas, especialmente en su alta dirección, esa es una demanda a punto de ocurrir. Como resultado, los empleadores les dan a las mujeres trabajos y promociones que de otro modo no habrían obtenido simplemente para mantener sus números. Es racional que lo hagan, porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser nefastas. Texaco, Goldman Sachs, Novartis y Coca-Cola se encuentran entre las empresas que han pagado acuerdos de 9 cifras en respuesta a demandas que alegan prejuicios contra las mujeres en la contratación y los ascensos. Ningún gerente quiere ser la persona que le costó a su empresa $200 millones en una demanda por discriminación de género. La ley contra la discriminación requiere que todos los lugares de trabajo estén feminizados. La ley contra la discriminación requiere que todos los lugares de trabajo sean feminizados. Un caso histórico en 1991 encontró que los carteles pin-up en las paredes de un astillero constituían un ambiente hostil para las mujeres, y ese principio ha crecido para abarcar muchas formas de conducta masculina. Docenas de empresas de Silicon Valley han sido golpeadas con demandas alegando cultura de chicos de fraternidad o cultura de hermanos tóxicos, y un bufete de abogados especializado en estas demandas se jacta de acuerdos que van desde $450,000 a $8 millones. Las mujeres pueden demandar a sus jefes por administrar un lugar de trabajo que se siente como una casa de fraternidad, pero los hombres no pueden demandar cuando su lugar de trabajo se siente como un jardín de infantes Montessori. Naturalmente, los empleadores se equivocan al hacer que la oficina sea más suave. Entonces, si las mujeres prosperan más en el lugar de trabajo moderno, ¿es realmente porque están superando a los hombres? ¿O es porque las reglas han sido cambiadas para favorecerlos? Se puede inferir mucho de la forma en que la feminización tiende a aumentar con el tiempo. Una vez que las instituciones alcanzan una división 50-50, tienden a superar la paridad de género y se vuelven cada vez más femeninas. Desde 2016, las facultades de derecho se han vuelto un poco más femeninas cada año. En 2024, eran 56% mujeres. La psicología, que alguna vez fue un campo predominantemente masculino, ahora es abrumadoramente femenina, con el 75% de los doctorados en psicología destinados a mujeres. Las instituciones parecen tener un punto de inflexión, después del cual se feminizan cada vez más. Eso no parece que las mujeres superen a los hombres. Parece que las mujeres alejan a los hombres imponiendo normas femeninas en instituciones que antes eran masculinas. ¿Qué hombre quiere trabajar en un campo donde sus rasgos no son bienvenidos? ¿Qué estudiante graduado masculino que se precie seguiría una carrera en la academia cuando sus compañeros lo condenarán al ostracismo por expresar sus desacuerdos sin rodeos o abrazar una opinión controvertida?
En septiembre di un discurso en la Conferencia del Conservadurismo Nacional en la línea del ensayo anterior. Me preocupaba presentar la tesis de la gran feminización en un foro tan público. Todavía es controvertido, incluso en los círculos conservadores, decir que hay demasiadas mujeres en un campo determinado o que las mujeres en gran número pueden transformar las instituciones más allá del reconocimiento de manera que dejen de funcionar bien. Me aseguré de expresar mi argumento de la manera más neutral posible. Para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadora. En unas pocas semanas, el vídeo del discurso había obtenido más de 100,000 visitas en YouTube y se convirtió en uno de los discursos más vistos en la historia de la Conferencia Nacional de Conservadurismo. Es bueno que la gente sea receptiva al argumento, porque nuestra ventana para hacer algo sobre la gran feminización se está cerrando. Hay indicadores adelantados e indicadores rezagados de feminización, y actualmente nos encontramos en la etapa intermedia en la que las facultades de derecho son mayoritariamente femeninas, pero el Tribunal Federal sigue siendo mayoritariamente masculino. En unas pocas décadas, el cambio de género habrá llegado a su conclusión natural. Mucha gente piensa que el despertar ha terminado, asesinado por el cambio de ambiente, pero si el despertar es el resultado de la feminización demográfica, entonces nunca terminará mientras la demografía permanezca sin cambios. Como mujer, estoy agradecida por las oportunidades que he tenido de seguir una carrera en escritura y edición. Afortunadamente no creo que resolver el problema de la feminización requiera que cerremos ninguna puerta en la cara de las mujeres. Simplemente tenemos que restaurar reglas justas. En este momento tenemos un sistema nominalmente meritocrático en el que es ilegal que las mujeres pierdan. Hagamos que la contratación sea meritocrática en sustancia y no solo en nombre, y veremos cómo se desarrolla. Hacer que sea legal volver a tener una cultura de oficina masculina. Eliminar el poder de veto de la dama de recursos humanos. Creo que la gente se sorprenderá al descubrir cuánto de nuestra feminización actual es atribuible a cambios institucionales como el advenimiento de los recursos humanos, que fueron provocados por cambios legales y que los cambios legales pueden revertir. Porque, después de todo, no soy solo una mujer. También soy alguien con muchas opiniones desagradables, a quien le resultará difícil prosperar si la sociedad se vuelve más reacia al conflicto y al consenso. Soy madre de hijos, que nunca alcanzarán su máximo potencial si tienen que crecer en un mundo feminizado. Todos somos dependiente de instituciones como el sistema legal, la investigación científica y la política democrática que apoyan el estilo de vida estadounidense, y todos sufriremos si dejan de realizar las tareas para las que fueron diseñados. Ellen Andrews es la autora de Boomers, The Men and Women Who Promised Freedom and Delivered Disaster. Andrews. Más productos similares. Feminismo. Obtén lo mejor de Compact directamente en tu bandeja de entrada. Bueno, y este artículo lo escribió una mujer y ya la criticaron, ¿no? Imaginaos, si lo hubiera escrito un hombre, pues bueno, le obligan a dejar su trabajo y todo ese rollo que ella ha explicado en el artículo, ¿no? O sea, durante la historia, ¿qué decís por ahí? Mucho. Es increíble porque ahora que son mayoría es cuando se hundirá Yanquilandia y espero no le echen la culpa a esas imbéciles. En realidad Yanquilandia tiene fecha de caducidad como la URSS. Pero, a ver, la URSS se hundió como fruto de una serie de traiciones internas. O sea, la URSS podría haber seguido funcionando durante décadas más, quizá podría haber seguido existiendo hasta ahora, y la prueba es que solo 15 años después de hundirse la URSS, Rusia vuelve a resurgir, aún teniendo menos recursos de los que tenía la URSS, ¿no? Pero Estados Unidos se va a hundir fruto de sus propias actitudes. Y una de las actitudes, pues es el tema este de esta discriminación positiva a favor de la mujer, ¿no? Históricamente, pues, los hombres eran encargados de unas tareas y las mujeres de otras, ¿no? Y bueno, eso es porque los hombres son mejores en unas cosas y las mujeres son mejores en otras, ¿no? Que bueno, como dice ahí en el artículo al principio, al tipo este, que no sé si era de una universidad o no sé qué rollo, lo obligan a dimitir pues, solo por decir lo que yo estoy diciendo ahora. Y bueno, o sea, el mundo podría seguir funcionando de esta manera
dando el poder a las mujeres, pero tendría que ser todo el mundo a la vez. Sí, Estados Unidos y Occidente en su conjunto se vuelven sociedades feminizadas, van a quedar en desventaja con respecto a otros países, otras civilizaciones, donde lo que predomina es el poder masculino, que suele ser pues más decidido, no tan pensativo, no tan más dinámico, ¿no? De todas formas, hay que ser idiota para creerle a los medios de idiotización de masas. Bueno, si os fijáis, China y en su día la URSS, por mucha verborrea feminista de igualdad de género que vendían y siguen vendiendo los marxistas, China ha seguido manteniendo la estructura de familia tradicional. Y el comité central del Partido Comunista Chino, o sea, sí, hay mujeres, pero son uno de cada 20, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, todo el tema este de los woke, del tema este woke, el tema a favor de los inmigrantes y todo ese rollo, yo lo que veo que está impulsado en gran parte por mujeres y los hombres que hay en ese movimiento pues son o homosexuales y los héteros que hay son pues, ¿cómo te diré? El típico simp, el típico orbitador alrededor de una mujer que se queda por ahí merodeando a ver si pesca algo, no sé si me entendéis. Los famosos aliade, ¿no? Bueno, al menos han elegido a mujeres y no travestis. Pues no sé qué sería peor, ¿eh? Porque por lo menos un travesti, por mucho que se vista de mujer, se opere y todo el rollo, sigue siendo un hombre y piensa como un hombre, ¿no? Porque, o sea, incluso en los gays, ¿no? Las relaciones homosexuales son, si te fijas, son caricaturas de las relaciones hetero. O sea, en una relación de dos hombres gays, tienes uno que tiene una energía más masculina, que normalmente adopta el rol activo en la relación sexual, y otro que tiene una energía más femenina, que normalmente es el que se deja penetrar y todo ese rollo, ¿no? Ok, Unuen, gracias por haber estado. Buenas noches y saludos a México. Femiloquismo y países que se van al garete. Ese sería un buen estudio a analizar, sí. Con Estados Unidos es igual, se romperá desde adentro. Sí, claro, naturalmente los rusos y los chinos tienen ahí sus infiltrados y todo ese rollo, pero o sea, ¿cómo te diré? Bueno, mucha gente especula que Trump es un agente ruso y todo este rollo, ¿no? Yo no sé cuánto habrá de verdad en eso, ¿no? Pero ahora a 30 y tantos años vista, mirando para atrás, se puede... han salido informaciones y tal que se ve claramente que Gorbachev y el grupito de los que hundieron la URSS eran agentes occidentales, ¿no? Quizá, pues bueno, dentro de 30 años, cuando cuando Estados Unidos ya esté hundido y todo el rollo, pues salgan documentos y tal de que Trump era un agente ruso y todo este rollo, ¿no? No sé si conoces la teoría de Anatoly Golitsyn, ¿no? De que los rusos se dejan vencer a sí mismos para que los americanos se confiaran, luego infiltrarlos y derrotarlos desde adentro, ¿no? Que bueno, a mí me parece como muy loco para ser verdad, ¿no? Pero de que deben tener esos infiltrados y tal, seguro. Pero, o sea, volviendo a lo de la feminización, o sea, como dice Luis Ridao, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a España.
¿Qué tenemos que esperar? ¿Que caiga todo? ¿Me tengo que realizar gay para tener novia? Es que no me sale nada de nada. No, si te haces gay vas a tener novio. O sea, está claro. O sea, para... Si eres gay o una mujer, como mucho, pues vas a ser su amigo gay, ¿no? El típico amigo gay que tienen todas las mujeres. Pero, o sea, gay o lo eres o no lo eres. O sea, que bueno, es también un debate de si el homosexual nace o se hace, ¿no? Pero si el homosexual se hace, los que dicen que el homosexual se hace, la mayoría están de acuerdo que es en los primeros años de la vida, ¿no? O sea, no eres hetero y en medio de tu vida te vuelves gay, ¿no? A no ser que fueras un gay que estaba dentro del armario y luego salgas del armario. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, o sea, sí, básicamente, o sea, quién sabe, ¿no? O sea, igual que en el pasado, cuando los homosexuales estaban perseguidos, había homosexuales que estaban dentro del armario, se hacían pasar por héteros para avanzar sexualmente, quién sabe, pues igual pronto habrá tipos que sean hetero, que se hagan pasar por gay para avanzar socialmente, ahora que hay todas estas leyes que los benefician y todo este rollo, ¿no? Pero veis cómo se está distorsionando la sociedad, ¿no? O sea, cuando en una organización, en una sociedad, están continuamente con mamoneos de que si este es machista, de que si el otro es racista, de que si no sé qué, o sea, al final no se llega a ningún lugar y, como decía la tipa del artículo, se está avanzando a gente solo porque son mujer o son homosexuales o son de una raza determinada con toda la mierda esta de las cuotas, ¿no? Y los aliados, sí, o sea, son la cosa más tonta que... O sea, incluso puedes estar a favor del feminismo y todo el rollo, pero, o sea, ¿para qué te vas ¿para qué te vas a ir a manifestaciones de feministas y todo el rollo? O sea, ¿qué pintas ahí? ¿Qué pintas ahí? No conozcas la teoría. ¿Cómo era? El... Joder, tenía un nombre. No, pero el que la sacó se llamaba Anatoly Golitsyn. La teoría era el engaño de la perestroika o algo así. Sí, bueno, no sé, no. John Conan, ¿qué tal? Bienvenido. Los espartanos eran mariquitas y tenían su novio luchando a su lado. Sí, pero a ver, los griegos y los romanos, o sea, se lo hacían unos con otros, pero la homosexualidad en el mundo clásico no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Como te he dicho antes, las relaciones homosexuales ahora son caricaturas de las relaciones hetero. En aquella época, en Grecia o en Roma, tú te casabas con una mujer, o sea, el matrimonio homosexual no existía, pero tú, si querías, podías tener sexo con hombres también, pero casarse era solo con mujeres. Y en el Imperio Romano, o sea, tú podías tener sexo con un esclavo, con un hombre de una clase inferior, siempre que tú adoptaras el rol activo. Pero dejarte penetrar por otro, eso se veía como una deshonra, ¿no? O sea, se, se justifica, ¿no? Es que es como volver a la normalidad, porque la homofobia la trajo el cristianismo y no sé qué rollo, pero la homosexualidad del mundo clásico no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Pero los aliados ganan o no. ¿Qué quieres decir? ¿Sexualmente? O sea, en relaciones y tal, no se comen una rosca. No se comen una rosca. Porque
A las mujeres al final no les gustan esos tipos. O sea, por una parte las mujeres critican, ¿cómo te diré? Critican lo que secretamente les gusta, ¿no? Que les gusta al final, pues un tipo que sea masculino al final. ¿No? Se daban, claro, eran como torrente, ¿no? Se hacían unas pajilas juntos pero sin mariconada. No, sí eran maricas, pero eran menos maricas que los maricas de ahora, ¿ok? Pongámoslo así. Bueno, señores y señoras, eh, vamos a ir a otro tema. Venga, nos apuntamos al Grinder. Se la chupaban entre ellos, pero sin mariconadas. Sí, bueno, pues sí, como siga sin comerme una rosca, me voy a ir también a la acera de enfrente un día de estos, quién sabe. Bueno, el Tinder no fue. No, el Tinder es un puto timo. Es un puto timo. No, pero en serio, o sea, las relaciones gays, o sea, eh, cuando ves a los las fiestas gays que todos se lo hacen unos con otros y tal, eso en los heteros es sería imposible, o sea, dos gays, dos homosexuales se conocen y esa misma noche tienen sexo. Cuando en una cita hetero es mucho menos probable, o sea, sí, pero en las relaciones hetero normalmente son semanas, incluso meses de mamoneos antes de llegar a tener sexo. Porque dos gays, como los dos, o sea, las mujeres tienen menos líbido y menos deseo sexual que los hombres. Entonces, en una relación gay, ¿no? Que los dos tienen una libido masculina elevada, ¿no? Pues entonces, claro, todo el mamoneo del cortejo y todo eso se recorta a lo mínimo. Para encontrar trans hombres al ver que no encuentras chicas. Podría ser. Yo estoy esperando a que vendan las robopilinguis. Sí, no, eso ya se viene. No, ahora que hemos hablado de la inteligencia artificial y tal, oye, pues ya hay aplicaciones y tal que es tu novia de inteligencia artificial. O sea, nunca me ha dado por probarlo, porque muchas son de pago y tal, pero dicen que pues es como una aplicación que se hace pasar por una tía que pues te manda mensajitos, te manda fotos y todo el rollo, como sería una relación a distancia, ¿no? Entonces, pues claro, el futuro será poner esta aplicación dentro de un cuerpo humanoide y tendrás tu novia robot, finalmente. O sea, y claro, habrá diferentes versiones, diferentes, o sea, versión masculina, versión femenina, si te gusta gordita, si te gusta negra, si te gusta asiática, ¿no? Y ya, pues, entonces sí que va a bajar la natalidad a cero, entonces ya se acabó. Ya mejor que hagan los vientres artificiales y tal, porque si no, aquí no nos quedamos en cero. Y si una viejita o una más, pues sí, también lo tendrás si quieres, ¿no? Hostia, ¿han visto lo de los, ¿cómo era? Las muñecas para pedófilos o algo así. Depende de tus gustos. Vagina real y teta real es lo mejor. Sí, pero, o sea, cuando ya la tecnología se vaya mejorando y tal, no vas a notar la diferencia. Denuncian a Shein por vender muñecas sexuales con apariencia infantil.
A ver si el futuro va a ser el famoso metaverso de metasexualmente. Es legal hacer pelis pedos con IA. Depende de qué país. Depende de qué país. En España es ilegal. En otros países no. O sea, en algunos países es totalmente ilegal. En algunos países es legal y en otros es legal solo si no usas caras de niños reales, ¿no? Porque sabes que para crear un personaje de inteligencia artificial tienen que agarrar caras y características de fotos de personas reales, ¿no? Entonces estás usando fotos de niños reales, que bueno, no entiendo muy bien por qué, porque claro, o sea, vale, sí, has usado una foto de un niño real, pero en el personaje de inteligencia artificial que has creado no se puede reconocer a ninguna persona real, entonces pues no acabo de entender muy bien. Porque bueno, si con esas películas de inteligencia artificial, no, un pedófilo puede satisfacer sus desviaciones de esa manera y así se evita que se produzca pornografía infantil con niños reales, pues oye, pues, pues mejor, ¿no? No sé. Ok. A ver.